Año 722. El reino visigodo había sido arrasado casi por completo. Su rey yacía muerto y sus ejércitos derrotados, y por un momento estuvo a punto de desaparecer cualquier rastro suyo, y con él todos los que hablamos español. Pero un hombre evitó esto. Don Pelayo, con un puñado de hombres en lo que parecía una derrota irreversible, logró la victoria, naciendo así en una cueva lo que un día sería un imperio donde no se pondría el sol. Covadonga, la batalla olvidada que cambió la historia. Antes de la invasión musulmana en el año 711, el reino visigodo se encontraba inmerso en la inestabilidad política, guerras civiles, luchas por el trono y una división interna. El último rey visigodo fue Rodrigo, quien llegó al trono en el año 710. Su reinado fue marcado por conflictos políticos y disputas de sucesión, lo que debilitó la unidad del reino. La crisis sucesoria comenzó con la muerte de Witiza, el rey visigodo que había gobernado antes de Rodrigo. Tras su muerte, se desencadenaron disputas sobre quién debía ser el legítimo sucesor. Rodrigo fue finalmente coronado como rey, pero este acto no fue aceptado por todos los visigodos. Parte de la nobleza visigoda se oponía a su reinado, y esta oposición era liderada por los hijos de Witiza, Opa y Achila. Cuenta la leyenda y algunas crónicas que don Rodrigo abusó de la hija de don Julián, la cual se encontraba en la corte. Don Julián era el gobernador de Ceuta y, agraviado por este hecho, se alió con los musulmanes abriéndole las puertas de la ciudad y les prestó su flota, traicionando para siempre a su pueblo. Así se dice que entraron las huestes bereberes lideradas por Tarik ibn Ziyad. Posteriormente, sucedería la batalla de Guadalete en el año 711. La batalla duró varios días, pero cuando la victoria estaba casi en manos de los godos, los flancos liderados por el obispo Don Opas y los hijos de Witiza revelaron su traición y se volvieron contra los suyos, uniéndose al ejército musulmán. Los leales quedaron desconcertados y pronto fueron derrotados, y se cree que el propio rey murió durante la batalla. Los witizanos habían pactado con los bereberes antes de la batalla, y cometiendo un gravísimo error, creyeron que los bereberes solo los ayudarían a tomar el trono, y luego de cobrar la altísima recompensa, se volverían a África. Cuando los leales se dieron cuenta de la traición, se volvieron contra los que hace poco eran sus aliados, y en este enfrentamiento es posible que también murieran los hijos de Witiza, pero la batalla ya estaba perdida. Lo cierto es que los visigodos jamás comprendieron ni asimilaron la amenaza que llegaba y el pensamiento islámico yihadista como lo era el de los bereberes recién convertidos y con tendencias bastante violentas, lo que contribuyó a que muchos poderes locales pactaran con los invasores facilitando su conquista. Contrario a lo que algunos señalan, la conquista en muchos sitios fue muy violenta, lo que provocó una gran migración hacia el norte, sobre todo a los Pirineos y Asturias. Uno de los casos más conocidos de esto fue el saqueo de Zaragoza, la cual presentó resistencia, y como castigo al ser conquistada, se produjeron decapitaciones en masa, saqueos, violaciones e incluso, según las crónicas, mataron a todos los niños que encontraron. Tras este hecho, en pocos años casi toda la península cayó bajo el dominio musulmán, hallando muy escasa resistencia. Pero allá en el remoto norte sobrevivió un enclave que se convirtió en el germen de los reinos cristianos, en la región de Asturias, que siempre se había mostrado fiera e inconquistable desde los tiempos de Roma. Al inicio se pactó con los líderes locales y Munuza fue enviado a gobernar la zona. Aquí es donde aparece don Pelayo, el héroe de esta historia. En un principio aceptó el gobierno musulmán, pero pronto se rebeló. Formó una pequeña guerrilla que hostigaba y asaltaba las guarniciones y cuarteles de los moros. Su origen es incierto, pero es posible que fuera un noble visigodo que huyó hacia esta zona como lo hicieron muchos otros. Algunas fuentes indican que era parte de la guardia del rey y que luchó con él en Guadalete. En esta década, el califato omeya empezó a sufrir reveses, como en el reino de los francos. También fueron derrotados por los bizantinos y los búlgaros en Oriente, a lo que se le atribuye en parte a la duplicación de los impuestos cobrados a los cristianos, lo que aumentó de gran manera el descontento en la región y que muchos lugareños, entre otros, se unieran a la causa de don Pelayo. Al fin, en el 722, se envió un gran ejército desde Córdoba, comandado por Alcama, para destruir la revuelta del norte. Las cifras no son claras, pero según la crónica de Alfonso III, dice que eran alrededor de 187.000 y otra más tardía que eran cerca de 80.000.
pero estas cifras tienen similitudes con proezas del pueblo hebreo narradas en la Biblia con la ayuda divina. Lo más probable es que el ejército árabe fuera de entre 10.000 y 30.000, aunque no está muy claro. En lo que sí coinciden los historiadores es que las tropas de don Pelayo eran de menos de 1.000 hombres, y que la fuerza árabe era abrumadoramente superior, además de que era un ejército propiamente constituido, mientras que las tropas cristianas no eran más que una guerrilla formada por algunos nobles fugitivos, veteranos y guerreros que se unieron a la causa y campesinos de la zona. La batalla se libró en un estrecho desfiladero en Covadonga, donde las montañas cantábricas ofrecían enormes ventajas estratégicas para los asturianos. Don Pelayo y sus hombres se prepararon para la batalla. Sabiendo de su desventaja numérica y aprovechando su conocimiento del terreno, se escondieron en las cuevas y rocas, hostigando durante un largo tiempo a la fuerza musulmana, conduciéndola a estrechos desfiladeros donde su superioridad numérica y movilidad se vio completamente anulada. El día de la batalla finalmente llegó. Los moros enviaron al obispo arriano Don Opas a negociar con don Pelayo, pero este se negó y se dio inicio al combate. El ejército musulmán avanzó confiado en su superioridad numérica, pero los asturianos, conocedores del terreno, lanzaron un ataque sorpresa. Bloquearon el camino y lanzaron flechas, piedras y toda clase de proyectiles desde las alturas, creando un caos en la formación enemiga. Cuando estos intentaron responder con sus proyectiles, según las crónicas, por intervención divina, la mayoría rebotaron o se les devolvieron, y la lluvia de flechas ya no era de cientos sino de miles de proyectiles. Luego los cristianos, enardecidos por las palabras de Pelayo y su sueño en el cual se le presagiaba la victoria, se lanzaron como bestias imbatibles sobre el ejército musulmán. En el combate, el propio Alcama cayó muerto y Don Opas fue hecho preso. En medio de la desesperación y sin poder ejecutar ninguna maniobra, emprendieron una desordenada retirada donde fueron presa fácil para los arqueros y honderos. Y otra gran parte fue, por obra divina o de los asturianos, aplastada por rocas. Cabe aclarar que esta batalla es muy debatida y los relatos varían bastante, pero los cronistas de la época la describen como una victoria de las fuerzas de Pelayo sobre un gran ejército musulmán, atribuyendo su éxito a la intervención divina. Las crónicas musulmanas, en cambio, minimizaron la rebelión y la relevancia de Pelayo. Esto se debe a la escasez de fuentes históricas, pero algo es claro: esta pequeña escaramuza sin importancia en su momento se convirtió en un gran hito histórico y fue un punto de inflexión en la historia. De no ser por ella, España jamás hubiera existido, y con ella tampoco tú ni cualquiera de los que hablamos español. Tras esta batalla, se estableció el reino astur con capital en Cangas de Onís, marcando el inicio de la Reconquista. Los núcleos cristianos del norte peninsular avanzaron gradualmente, culminando en la toma de Granada por los reyes católicos en 1492, poniendo fin a 8 siglos de presencia musulmana. Muchas gracias por ver este video, y cuéntame, ¿qué crees que hubiera pasado si en esta batalla los cristianos hubieran sido derrotados?